Todo buen libro comienza con un buen prólogo. Descubramos más acerca de Jesús en los primeros versículos del libro de Juan. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque vamos avanzando en el estudio de la lección de esta semana. Ya estamos en la lección número 3 y de verdad que pues este tiempo se está pasando muy rápido, pero creo que estamos disfrutando mucho de esta lección. Y antes de iniciar con la lección de esta semana, me gustaría invitarte. Como te hemos mencionado, estamos en la meta, en el objetivo de querer llegar a los primeros 500 suscriptores aquí en este canal de YouTube. Así que ayúdanos. Si aún no te has suscrito, por favor, quiero invitarte a que lo puedas hacer. Si te gusta el contenido que compartimos en este canal, pues suscríbete. No olvides dejar tu like, compartir, comentar con nosotros y de esa manera podernos ayudar a seguir creciendo en esta comunidad y sobre todo poder seguir llegando a más personas. Y también pues animarte a que veas los otros videos. Tenemos aquí también un podcast. Si aún no lo has escuchado, si aún no lo has visto, te invito para que lo hagas y puedas de esta manera también pues aprender a cómo mejorar tu iglesia local. Así que bueno, vamos entonces a la lección número 3 que lleva como título La historia de fondo, el prólogo. Es la lección para el 12 de octubre del año 2024 y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 que dice allí la palabra de Dios. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y me gustaría iniciar la lección de esta semana haciéndote o planteándote una pregunta muy importante. ¿Cuál fue la lección que tú pudiste aprender durante esta semana? ¿Qué lecciones te dejó la escuela sabática durante esta semana? Quiero invitarte para que vayas allí en los comentarios y compartas con nosotros qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te gustó. En lo personal me encantó la perspectiva a través de la cual en este caso Juan nos presenta a Jesús, una perspectiva llena de mucha teología, de mucha profundidad, de un tema que estoy seguro que podemos escarbar y escarbar y escarbar y vamos a seguir descubriendo joyas maravillosas de lo que fue Jesús y de lo que significa Jesús para nuestra vida hoy en día. Pero para ti, dime, escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la lección de esta semana. Y mira, justamente la lección de esta semana se va a enfocar en el prólogo del libro de Juan, que en este caso lo podemos encontrar allí en el capítulo 1 a partir del versículo 1 hasta el versículo 18. En estos primeros versículos Juan básicamente resume los temas principales de su libro y nos muestra de cierta manera quién es Jesús. Pero mira, antes de entrar de lleno a la lección, me gustaría plantearte una pregunta muy importante. ¿Qué es un prólogo? Porque el título de la lección es La historia de fondo, el prólogo. Y entonces surge esa pregunta, ¿qué es un prólogo? ¿Qué podemos entender nosotros como prólogo? Mira, el diccionario lo define como un texto preliminar de un libro escrito por el autor o por otra persona, que sirve como introducción a su lectura. Básicamente es una introducción. Juan lo que nos está presentando en los primeros versículos es una introducción del Evangelio, de lo que fue Jesús, de su ministerio en esta tierra. Y tener esa breve introducción nos da entonces un panorama general de lo que será en este caso su libro. Por eso es que esta parte del libro de Juan, del Evangelio de Juan, resulta tan importante para nuestra comprensión del resto del Evangelio. Esta semana vamos a aprender 4 lecciones importantes que nos muestra el prólogo del Evangelio de Juan sobre Jesús. Y vamos a ir entonces a la primera parte de nuestro estudio, que le hemos colocado como subtítulo Jesús el Verbo. Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice allí la palabra de Dios: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Mira, me encanta esta primera parte de la lección porque me gusta el inicio con el cual, la primera declaración con la cual inicia en este caso el apóstol Juan. Dice allí, en el principio era el verbo. Es una introducción, un inicio muy similar a lo que nos relata en este caso Moisés en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa frase en el principio es una frase muy profunda, muy interesante, porque mira, si nosotros tomamos como base lo que menciona el versículo 1 de Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. En este caso, lo que Juan está colocando como base, en primer lugar, la primera lección teológica que Juan está queriendo presentarnos es el hecho de que Jesús, en este caso, a través de lo que Juan llama el verbo, nos muestra que ya existía antes del principio de este universo. Juan afirma en pocas palabras la existencia eterna de parte de Jesús. Nos muestra que en este caso Jesús es igual que Dios, es en este caso un ser que no tiene un principio ni un final, sino que ha existido y existirá por el resto de la historia de este mundo, y que incluso mucho antes de la existencia de este mundo ya Jesús existía. Y eso realmente es algo muy profundo y de mucha importancia, y también nos expone Juan en este caso porque dice allí que el verbo estaba con Dios, y esa declaración de el verbo estaba con Dios nos muestra entonces esa relación íntima, esa unidad, y hasta cierto punto nos da un vistazo de lo que, o de la manera como funciona básicamente lo que es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos muestra esa relación tan íntima que existe entre Jesús y el Padre, y cómo están verdaderamente unidos. Y eso realmente es importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque mira, esto nos plantea dos preguntas importantes, dos preguntas necesarias que debemos hacernos como cristianos. La primera, ¿por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Por qué este aspecto? ¿Por qué el hecho de creer que Jesús es 100% divino y 100% humano? ¿Por qué es tan importante para nuestra teología? Y la respuesta es muy clara, porque mira, al final de cuentas, el negar que Jesús es también el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, en este caso nos lleva a una triste realidad de la vida del ser humano. ¿Cuál sería? El hecho de saber que, pues, tristemente estamos perdidos. ¿Por qué razón? Porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nuestra fe como cristianos, entonces está cimentada en otro ser humano, en otro ser creado, está cimentada en alguien que no tiene la potestad para, en este caso, redimirnos del pecado. Pero el creer, el aceptar a Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo, el aceptar a Jesús, en este caso, no como un ser creado, sino como un ser que ha existido desde la eternidad y por la eternidad, nos da entonces a nosotros como cristianos la seguridad de saber que nuestra fe está cimentada verdaderamente en algo que es real, en algo que verdaderamente puede ofrecernos solución para lo que el mundo, para lo que en este caso el ser humano sufre y que llama pecado. Por eso es tan importante que tengamos en claro esta parte, que la Biblia nos muestra a Jesús como ese verbo que estaba desde el inicio y que siempre ha existido en este caso y está íntimamente relacionado con Dios. Ahora, otro aspecto muy importante es justamente la segunda parte de nuestra lección, que le hemos colocado como subtítulo el verbo hecho carne. Y mira, Juan no comienza su evangelio hablando de Jesús en el sentido de mencionar la palabra Jesús como tal o el nombre de Jesús como tal, ni tampoco lo presenta, o Juan tampoco inicia su evangelio
hablándonos en este caso de Jesús como el Mesías, sino lo hace con un término diferente. ¿Cuál es ese término? El término logos. En la época de Juan era, en este caso, a través de los diferentes sistemas filosóficos, se utilizaba el término logos y se utilizaba para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí misma. En pocas palabras, este término, el término logos, en la época de Juan tenía un significado diferente, tenía diferentes connotaciones incluso. Los filósofos en este caso meditaban, pensaban mucho acerca del significado de esta palabra, filosofaban sobre lo que representaba para la cultura de esa época. Pero para Juan, y me encanta, porque la verdad es que Juan hace algo diferente. Juan, en pocas palabras, redefine el término logos para los cristianos y nos muestra que el término logos tiene en realidad el significado de que es realmente la palabra de Dios, en este caso Jesús, porque mira lo que dice Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí se está refiriendo acerca de Jesús. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahí vamos a detenernos. Mira, en este versículo Juan deja en claro algo muy importante, que el creador de este mundo, el creador de todo lo que hay en esta tierra es Cristo Jesús. Y de verdad que eso es importante, el hecho de saber que Jesús no fue un ser creado, sino que Jesús es el mismo creador. Por eso dice el texto bíblico que en el versículo 3, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan afirma y deja muy claramente que el autor de este mundo, el creador de este mundo, es Cristo Jesús. Pero también en el versículo 14 se hace otra declaración muy importante acerca de este aspecto. Dice allí el verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Mira, la palabra griega que es traducida como habitar o habitó en el versículo 14, significa colocar una tienda de campaña. Básicamente lo que Juan está haciendo es aludir en este caso al Antiguo Testamento, específicamente a Éxodo capítulo 25 versículo 8, donde Dios le da la orden a Moisés y le dice, me haréis un santuario y habitaré en medio de vosotros. Realmente, mira, es impresionante porque esto nos lleva a otro punto también muy importante, el hecho del deseo de Dios para la vida del ser humano. Desde que Dios creó este mundo, su única intención ha sido estar cerca de sus hijos. Cuando el pecado entró a este mundo, aún así no nos abandonó. Él buscó la manera de estar cerca del ser humano. En el caso del pueblo de Israel, en el desierto, Él pidió que se construyera un santuario para habitar en medio de ellos. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, al mismo Dios, viniendo a esta tierra, tomando la forma de hombre, tomando la forma de siervo y procurando y deseando, en este caso, habitar en medio de nosotros. Por eso es que esta parte es muy importante y darnos cuenta cuál es el propósito, cuál es el deseo de Dios. En primer lugar, Juan nos presenta quién es Jesús. Jesús es Dios. En segundo lugar, nos presenta que Jesús es nuestro creador. En tercer lugar, nos muestra que Jesús quiere habitar con nosotros. Y la tercera parte de nuestra lección, mira, nos lleva a otro punto importante que como cristianos debemos confrontarnos en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es ese punto importante? Una decisión. ¿Creer o no creer? Y mira lo que nos dice Juan capítulo 1, versículos 9 al 12. Dice la palabra de Dios, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron,
a quienes creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente el texto bíblico nos menciona que Jesús es la luz de este mundo. El versículo 9 inicia hablando acerca de eso, que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Sin embargo, y es algo muy triste porque en la época de Jesús muchos lo rechazaron. Hoy en día siguen habiendo personas que siguen rechazando a Jesús. Y la verdad que es algo lamentable, es algo triste. El hecho de saber que aún hay personas que, a pesar de que pueden ver las evidencias, a pesar de que la Biblia nos muestra y que tal vez en la naturaleza, en nuestro diario vivir, en milagros que nosotros mismos hemos recibido en nuestra vida, siguen rechazando a Jesús. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano sigue rechazando a Jesús? ¿Por qué el ser humano sigue actuando de esta manera? Es algo de verdad triste, muy lamentable. Sin embargo, el Evangelio de Juan, en este caso el autor, su principal preocupación es que el mundo crea que Jesús es el Mesías. Él se enfoca, él trata de hacer todo lo posible, por eso ha escrito este libro, para que el mundo pueda reconocer a Jesús como el Mesías. Y en repetidas ocasiones en el libro de Juan lo podemos ver en este caso haciendo esta invitación, la invitación a creer en Jesús. Y justamente uno de los textos más populares de toda la Biblia, que está allí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Realmente el deseo de Juan, el deseo de Jesús, el deseo de Dios, es que el mundo pueda creer en él. Pero mira, hay que saber que ser un creyente en este caso va más allá de solamente lo teórico, va más allá de solamente un conjunto de creencias, sino que el afirmar, el decir que verdaderamente creemos en Jesús es una cuestión de acción, de hacer cosas en nuestra vida, de vivir una vida no solamente estando convencidos. Y mira, te soy sincero, en lo personal me preocupa mucho cuando a veces conversando con alguna persona, esta persona me menciona: mira, yo estoy convencido que este es el camino, yo estoy convencido que Jesús quiere salvarme. Y me preocupa mucho porque a veces están convencidos, tienen la teoría, tienen el conocimiento, pero tristemente no están convertidos. Tristemente siguen viviendo su vida como si Jesús nunca hubiera llegado. Siguen caminando lejos de Dios, siguen cometiendo las acciones que cometían cuando vivían en tinieblas, cuando la Biblia nos dice muy claramente, si volvemos a Juan capítulo 1 versículo 9, que cuando Jesús llegó a este mundo, cuando Jesús llega a la vida del ser humano, lo hace para alumbrar nuestra vida. Por eso vemos allí que en el capítulo 1 de Juan hay una gran conexión y se entrelaza muy bien con los últimos capítulos de su libro, porque justamente en el capítulo 20, versículo 31, Juan vuelve a recordar lo siguiente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Date cuenta de esto. Juan dice allí en este caso, en el capítulo 1, en el versículo 9 y 10, que Jesús vino a este mundo para que el mundo creyera en él. Y en el versículo 20, versículo 31, en el capítulo 20, verso 31, Juan recuerda que el propósito principal de su libro es, en este caso, que el ser humano pueda creer en Jesús, pueda aceptar a Jesús y pueda sobre todo prepararse para la vida eterna con Cristo Jesús. Ahora vamos a ir a la última parte de nuestro estudio, Jesús en gloria. Y mira, vamos a leer Juan capítulo 17 versículos 1 al 5. Dice allí la palabra de Dios: Estas cosas habló Jesús, y levantó los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, gloria a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti,
pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra para que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Mira, Jesús habla acerca de glorificarse, pero ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿De qué está hablando él? Mira, la idea que Juan nos presenta de la glorificación de Jesús está íntimamente vinculada con su muerte. Por eso al inicio Jesús lo primero que le dice en oración al Padre es: la hora ha llegado, la hora de glorificarme y de que tú seas glorificado. Pero esta idea es bastante paradójica, es muy contraria, es en este caso algo que realmente no tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Porque mira, date cuenta de que Jesús está hablando que en este caso la manera a través de la cual Él va a ser glorificado va a ser a través de su muerte. Pero la crucifixión para el mundo romano de aquella época era una de las formas más vergonzosas y humillantes de ser ejecutado. Realmente no tenía nada de glorioso. En el plano humano prácticamente Jesús muere como un criminal, muere aparentemente solo y en agonía, pero desde el punto de vista espiritual, realmente la muerte de Cristo nos muestra en este caso que el ser humano tiene la oportunidad de la salvación y de la misericordia de parte de Dios. Y lo que Jesús hizo es como la misma palabra de Dios lo menciona justamente en el capítulo 15, versículo 13 del libro de Juan. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. A través de la muerte de Jesús realmente se glorificó porque nos mostró en este caso lo que Él vendría a ser y cómo el ser humano podía entonces alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Lo que fue la mayor gloria o lo que es la mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza: cargar con los pecados del mundo. Qué maravilloso. Qué maravilloso es saber que realmente Jesús lo es todo para la vida del ser humano. Y mira, me gustaría realmente invitarte a que tú puedas seguir descubriendo lo que la palabra de Dios nos dice a través del libro de Juan. Se menciona muchas veces que si tú quieres empezar a estudiar la Biblia, el mejor libro por el cual deberías iniciar es justamente no por el libro de Génesis, aunque es el primero en la Biblia, pero justamente es todo lo contrario. Se menciona que el libro por el cual deberíamos iniciar, el libro por excelencia para introducirnos a conocer el amor de Dios, introducirnos a conocer en este caso el plan de la salvación para el ser humano, es el libro de Juan. Por eso me gustaría invitarte para que puedas tú realmente analizar, estudiar este libro y conocer más acerca de lo que Jesús quiere para tu vida, que tú puedas decidir este día creer en Cristo Jesús, pero no de manera teórica, no decir como las personas dicen allá afuera: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero viven una vida lejos de Él. No, sino que tú puedas realmente en tu diario vivir demostrar con tu vida que has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador y que te estás preparando para la vida eterna. Este es el deseo de Dios y que el Señor te bendiga.